que decimos, ok, este es el momento de capitalizar en bonos de grado de inversión que tenemos, que son bonos altamente líquidos, sumamente seguros, de empresas famosas, grandes, con un récord crediticio muy bueno, poco apalancamiento, etcétera. Los liquidamos y decimos, hoy sí nos vamos a meter a otras empresas. Por ejemplo, no sé, Millicom, Questivo, ¿verdad? O Arcos Dorados, McDonald's Latinoamérica, Petrobras. Puedes agarrar empresas, no sé, tal vez un poco de minería o algo por el estilo. Puedes ir buscando distintas empresas y cada industria también tiene su riesgo, pagan sus primas, etcétera, etcétera. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Capital 4.0. Hoy podrán ver, estamos en un nuevo estudio. También tenemos aquí un invitado muy especial que ahorita les voy a presentar. Pues tenemos a nuestro co-host aquí, José. Estamos retomando los episodios ya que pues en el mes de mayo estuvimos bastante flojos y no tuvimos invitados. Que eso realmente fue por culpa mía. Pero sí, bienvenido. Mario Echeverría, un banquero bastante experimentado en la industria. Como les hemos mencionado a ustedes, público, siempre queremos traerles expertos en su respectiva materia que puedan compartir su conocimiento y experiencias, ¿verdad? Mario, me imagino que has visto algunos de nuestros episodios. Tratamos siempre de invitar a gente muy diversa en sus materias, como por ejemplo el primer episodio fue un trader, el segundo fue un experto en cripto, el tercero fue un experto en inversiones. Entonces como que, ¿verdad? Buenísimo. El hecho de que estés aquí hoy nos sirve muchísimo porque vamos a tocar un tema bastante peculiar. Creo que es un tema que no mucha gente sabe. Nosotros que nos dedicamos a esta industria, la renta fija es algo que no es muy común. La gente cree que no tiene tanta rentabilidad. Sin embargo, yo en lo personal creo que es un asset class bastante atractivo. O sea, y sirve muchísimo con el tema de tolerancia de riesgo. Así que bienvenido. Te agradezco muchísimo el haber tomado el tiempo de venir a nuestro podcast. Y míratelo, qué elegante. El muchacho viene bien vestido. Sí, el invitado más elegante que hemos tenido a la fecha. Así que excelente. Marito, arrancamos la entrevista / podcast, como lo podemos llamar. Contanos un poquito de quién sos vos. Puedes hablar de tu vida personal si quisieras, contar un poquito también de qué estudiaste. Okay. Ahí sí sentite en toda libertad de contarnos un poco de tu persona. Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación, ¿verdad? Es un gusto poder siempre hablar un poco de los mercados de capitales fuera del ámbito laboral y exclusivamente con clientes y con otros banqueros, ¿verdad? Exclusivamente. Pero, pues, tal vez empezando un poco con lo que me mencionabas, yo me fui a estudiar economía y geología en Colorado hace unos años ya. Me gradué en el 2019. Cuando me gradué, regresé a Guate y cayó pandemia, justamente. Entonces obviamente pues venía sin trabajo ni nada, no sabía qué hacer. Empecé 2 empresitas que eran 2 dark kitchens. Okay. Eso me mantuvo bastante entretenido. Y luego cuando la pandemia terminó, yo dije, bueno, ahora ya es hora de encontrar un chance que es a lo que a mí me gusta y lo que yo siempre había querido hacer, que era realmente la banca de inversión. Yeah. Entonces me dedico ahora a wealth management. De la cocina a banqueros. Sí, yo antes, incluso antes de que empeces con lo de las cocinas, geología, man. Qué geología random, también. Sí. Sos creo que la primera persona que conozco que ha estudiado geología. ¿Qué tal fue la combinación ahí de economía y geología? Mira, fenomenal, la verdad que fenomenal. La geología, lo bonito es que te cambia la manera de pensar, cómo analizas las cosas, ¿verdad? Un método científico que existen inclusive muchas no sé, perspectivas en cuanto a ese tema del método científico, pero digamos que el entrenamiento a cómo pensar, el pensamiento crítico, el sentido común que te desarrolla una ciencia es único, me ayudó muchísimo, me ayudó mucho también para hacer el análisis financiero que ahora hago. Okay. Y cómo veo tal vez la data que es un poco más macro, ¿verdad? La combinación nació totalmente random, no fue planificada. Entonces me metí a
a economía específicamente, eso sí quería estudiar, siempre me ha llamado la atención mucho los mercados, Ok. cómo se mueve el comercio, relaciones internacionales, tasas de interés, etcétera. Y en la U tenía varias clases que eran electivas, libres, ¿verdad? Pensum. Entonces tomé una de geología, me gustó un montón, entonces tomé otra, después tomé otra, después tomé otra. Y el asesor de la U me dijo, mira, ¿por qué no sacas una segunda carrera? Y dije, ¿cómo así? Primero lo primero, ¿cuánto me va a costar? Pues si son 2, ya no hay ficha. Pero me dijo, mira, fíjate que no hay costo adicional, simplemente la carga estudiantil pues incrementa bastante. Pues, ¿y cómo así no había una carga adicional? O sea, ¿podías estudiar cuantas carreras quisieras o...? Habían ciertos estatutos, entonces tenías que tener un promedio bastante alto para llevar 2 carreras simultáneamente, lo cual yo sí lo cumplía. Entonces te medían por créditos, ¿verdad? Entonces la cantidad de créditos que podías llevar en un semestre dependían mucho de qué tipo de actividades estabas dentro de la universidad, ¿verdad? Okay. Si eras parte del equipo de deporte o no, o si tenías buenas notas o no, si eras del equipo fútbol americano, ahí te dan ciertos beneficios, etcétera. Y cabalmente me pude meter porque sí tenía buenas notas, ¿verdad? Pero el rollo salió espontáneo y como vivía en Colorado, sí me llamaba muchísimo la atención ver qué chinchines había pasado en ese lugar, ¿va? Sí. Que tiene unas formaciones espectaculares, entonces la curiosidad del nerdo, digámoslo así, salió y terminé estudiando eso, ¿verdad? Fascinado en el Gran Cañón, me imagino, ¿no? Ah, no, olvídate. Yo iba todos los veranos, realmente, a estudiar piedras. Me molestan porque lo que voy a decir ahorita va en contra de mi persona, digamos así como de mi personaje. Pero yo pruebo piedras, pues, o sea, yo me las meto a la boca y las muerdo. Entonces me molesta que como piedras, ¿no? Pero sí, uno de los tests, y es verídico, es que vos agarrás... hay distintos tipos de porosidades y finuras, entonces vos agarrás un claystone o un siltstone y para ver la diferencia entre las dos, si no tenés un microscopio, te lo pasas entre los dientes así. Okay. Entonces si te raspa y lo sentís como que si es pasta de dientes más o menos, es un claystone. Si no sentís nada es un siltstone, ¿verdad? Ese tipo de cositas. Pero sí, entonces yo me iba todos los veranos, estudiaba eso, igual economía, full Mikis, alegrísimo. Y después regresé a Guate, pasó la pandemia y yo siempre quise ser banquero, la verdad, desde que era, no voy a decir güiro, pero jovenazo, ¿verdad? En el cole. Sí. He tenido bastantes familiares que han estado involucrados en la banca, entonces, pues eso siempre me llamó la atención. Era algo dinámico, la mate siempre me ha gustado. Entonces terminó la pandemia y fui por ese camino. Afortunadamente logré conseguir un chance con BAC, entonces estoy en BAC, Private Banking exclusivamente, y Wealth Management, eso es más lo que nosotros hacemos. Y empecé ahí hace un poco más de 2 años y medio, entonces ya tengo... Sí, ya tenés cierta experiencia, ¿verdad? Y con ellos he estado. A mí me contrataron específicamente para manejar fondos de inversión, entonces soy parte del equipo que maneja fondos de inversión, también hacemos levantamiento de capital, entonces estoy en el front y en el back. Mira, creo que eso de fondo de inversión es una palabra, pues son 2 palabras muy fuertes porque aquí en Guatemala la gente cree que los fondos de inversiones es, mira, te doy mi dinero y cuánto me das al mes, cuánto me das de retorno al mes, entonces creo que verlo desde un punto de vista del banco, creo que es interesante para la audiencia, que si nos puedes explicar un poquito más de qué es un fondo de inversión desde el punto de vista del banco, pues. Por supuesto. Creo que sería interesante. Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros sacamos los fondos de inversión específicamente para ayudar a diversificar el portafolio de nuestros clientes. Porque en Guatemala la banca es muy tradicional y es porque está herida, esa es la verdad. Han pasado varios sucesos a lo largo de la historia bancaria guatemalteca que han desincentivado y hasta cierto nivel roto la confianza del público en general en temas de activos financieros que son un poco más volátiles.
Entonces nosotros sabemos y estamos bastante conscientes que un fondo de inversión es un vehículo para diversificar el portafolio y proteger el patrimonio a mediano y largo plazo, dependiendo de qué activo estás invirtiendo, ¿verdad? Claro. Si te vas a Bitcoin, personalmente eso es de súper largo plazo. Si te estás metiendo en Bitcoin porque querés hacer dinero rápido y fácil y tradear meme coins, bendiciones. Adelante y suerte. Ajá, órale. Las shitcoins dirían por ahí. Pero sí tiene un valor que tal vez no todos los banqueros, yo creo que soy de los primeros banqueros en Guate que te dicen que sí tiene un valor escondido hasta cierto nivel. Tal vez ustedes que están más metidos en ese rollo, pues lo han visto. Yo he tenido mucha suerte con las criptos, la verdad. Entonces tengo mi experiencia bastante ahí. Yo la primera vez que invertí fue en el 2014. Yo compré Bitcoin en el 2014. ¿En Luego, qué año estaba ahí Bitcoin? 300 y pico dólares más o menos. Por ahí creo. Ajá. Sí. Compré 3 Bitcoins porque no quería meterle más ficha. Era básicamente todos mis ahorros y nunca había invertido en nada. Un cuate de la U me dijo, mira, métete en esta babosada. Estaba explorando el Deep Web y por ahí me metí y órale. Y de hecho, las ganancias que realicé en el 2017 de Bitcoin me ayudaron a pagar mi carrera, ¿verdad? De la U. Entre otras cosas, porque también me gasté la plata en otras babosadas. Sí, es sí, la normal, verdad. pues, es normal. ¿Verdad? Gozar. Y me volví a meter en la pandemia después de que cayó, me salí, he hecho trade activo, pero sí he visto cómo he ido evolucionando, ¿verdad? Pero para regresar un poco a los fondos de inversión, mira, un fondo de inversión es básicamente un cuchubal, para ponerlo de manera sencilla, ¿verdad? Un montón de personas nos reunimos y decidimos agarrar un montón de plata, incrementar nuestro poder adquisitivo para tener una mejor diversificación en activos que a veces no son tan accesibles cuando uno tiene un poder adquisitivo relativamente bajo. De decirte $1,000 o ni siquiera $1,000 o tal vez inclusive $25,000. Vos decís, puchis, con $25,000 yo hago y deshago. En el mundo de la renta fija no. Los bonos son caros. O sea, sí hay bonos que sí son bien caros, donde el ticket mínimo de entrada es $500,000, ¿verdad? Entonces, un fondo de inversión lo que te ayuda es que entre todos compramos no solo el de $500,000, sino que compramos uno de $150,000, compramos un pedazo de uno que valga $500,000, ¿verdad? Entonces, vas incrementando la cantidad de activos que tenés en tu portafolio. Eso te protege, porque si una empresa quiebra o algo por el estilo, y no es un senior secured, que si quieren les puedo contar las jerarquías que existen dentro de los bonos, ¿sí? ¿Verdad? No te lastima tanto. Entonces, básicamente para eso sirve. Además, te ayuda a sacar la plata de Guate, no está sujeto a impuestos. Si vos seguís las estipulaciones de ley, no es algo obligatorio, ¿verdad? Entre todo, como meterte, por ejemplo, al mercado de valores y mercancías, que es como que el ente regulador, digámoslo así, para no darles toda la larga de fondos de inversión en Guatemala. Vos puedes tener un fondo de inversión sin necesidad de haberte registrado antes, no hay clavo, pero sí te dan ventajas fiscales. Entonces tu escudo fiscal va incrementando si vos seguís esos incentivos. Entonces el artículo 75 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías estipula el contrato de fondo de inversión. Si vos contás con un contrato dentro del MBM, y el artículo 75 te lo explica, es que no tenés que pagar impuestos. Entonces, qué maravilla, ¿verdad? Adicionalmente, pues también hay otros artículos de la Constitución que estipulan que toda renta generada fuera del territorio guatemalteco no está sujeta a pago de impuestos sobre la renta. Entonces ahí vas incrementando tu nivel de seguridad en un fondo de inversión. Y ese es el vehículo de un fondo de inversión. Te permite gozar de ciertos beneficios, ¿verdad? Sin necesidad de desembolsar tanta plata, tener acceso a mercados de capitales internacionales. La diversificación es inmediata e instantánea y reduce el riesgo por emisor, país e industria. Puedes adquirir diferentes activos y tenés un plan de ahorro y de inversión de crecimiento de poder adquisitivo a mediano y largo plazo, protegiendo tu patrimonio de la inversión, de la inflación, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente un fondo de inversión. Fondos de inversiones hay un montón, ¿verdad? O sea, diferentes estructuras. Hay fondos
de hedging, hay fondos apalancados, hay fondos amortizados, hay fondos NAV, que es lo que yo manejo, y hacemos un mark to market. Eso quiere decir que todos los días cerramos con el precio del mercado, ¿verdad? Okay. Contabilizamos todo, siguiendo ciertas estipulaciones y estándares, principalmente una contabilización que sea estándar internacional, por ejemplo US GAAP o IFRS o NIF o lo que vos querrás, pero sí, para no darle mucha larga a las cosas. Creo que es un experto el muchacho, claramente. Al público le vamos a pasar un quiz ahí de todo lo que acabas de decir. Hay una tarea, vamos a dejar ahí en los comentarios un par de... Dele con todo. Yo tengo dos observaciones o preguntas. Sí. La primera es que me pareció bastante valiosa la pregunta que te acaba de hacer José, y muchísimas gracias por la explicación. Claro. Creo que para nuestro público es de bastante valor esto, porque bastante nuestro público de pasadas experiencias que hemos tenido en el podcast, que han compartido los invitados, vemos que en Guate han generado demasiados vehículos llamados fondos de inversión que al final de cuentas han sido un gran scam o un Ponzi scheme. Y el hecho de escuchar esto de alguien, un banquero que pues claramente nos acabas de nos dijiste de memoria casi que el artículo de la ley, dice mucho. O sea, creo que al público por lo menos esto puede ser una pequeña señal de esperanza de que hay fondos que hacen las cosas bien, hay gente que sí está estructurada, que obviamente pues trabajando en un banco tienen que hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero sí, al final de cuentas es bastante interesante lo que acabas de compartir. Y la segunda es, comentabas sobre el contrato de inversión, ¿correcto? Sí. Yo soy abogado, no sé si te recuerdas, y en la U estudiábamos precisamente en la clase de principios financieros estos 3 vehículos de inversión, que era el contrato de inversión, la sociedad de inversión y el fideicomiso de inversión. Cabal. Hablando específicamente de la sociedad de inversión, esto es simplemente una duda legal que tengo yo, porque desde que yo lo estudié yo decía, madre, qué interesante esta figura. Vos que estás metido en este gremio de industria, ¿sabes de alguna sociedad de inversión? Porque yo en lo personal he preguntado y todos me dicen, esa vaina es lo más difícil en la vida de lograr conseguirlo, y que yo sepa, no hay ninguna. Contratos sé que hay bastantes, pero... Sí, y fideicomisos también. Exacto. ¿Verdad? Nosotros manejamos fideicomisos inclusive. Y by the way, ahorita VAC es el único banco que tiene fondos de inversión de este nivel. Ok. Y digo de este nivel y me atrevo a decir, ¿verdad?, que nosotros somos los únicos que estamos manejando los fondos de esta manera en Guatemala. No hay ninguna otra firma en Guate que lo está haciendo de la misma manera que nosotros. Por eso nuestros benchmarks, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros benchmarks? Benchmarks, by the way, son, o sea, fondos o administradores de activos financieros que estén en la misma jugada que vos, digámoslo así, ¿verdad? Invirtiendo en el mismo tipo de activo, utilizando las mismas normas de contabilidad, que se parezcan los portafolios, porque no vas a comparar peras con manzanas, ¿verdad? Pero nuestros benchmarks es JP Morgan, Barclays, Bloomberg, Bank of America, Morningstar, y utilizamos el S&P 500 Preferred Stocks para ciertas posiciones que son un poquito más sofisticadas, digámoslo así. Entonces lo que más se le parece es los Preferred Stocks. Pero sí, sociedades de inversión, mira, lo que nosotros consideramos como una sociedad de inversión aquí en Guate no es para nada famosa. Existen sociedades de inversión, pero son patrimoniales. No voy a entrar en mucho detalle, ¿verdad? Ese tema es válido. Un poco más complejo. Cabal, de banca. Y no soy tan conocedor, si te soy honesto, pero sí sé de unas sociedades de inversión. Hay un par. Sí. Igual fideicomisos, igual hay bastantes. Y fondos de inversión, pues son tal vez los más comunes, pero fondos de inversión como tal no son muchos, la verdad, tampoco, ¿verdad? La verdad es que me da mucha curiosidad y te hacía esta pregunta porque de lo que yo he preguntado, o sea, es demasiado difícil constituirla. Como que no recuerdo ahorita a la lengua los requisitos, pero creo que eran absurdos lo que te pedía la ley para constituir una de estas sociedades. Y incluso no sé si te ha llegado el rumor, a mí ya me han compartido varias personas de que hay una nueva iniciativa de ley que se está haciendo en todo lo relacionado a valores y mercancías,
Así que ¿Cuál será? ¿Cuál será? O sea, mira, hay una que llevan ratos tratando de pasar, que tal vez yo no estoy en la posición para discutirla, ¿verdad? Porque yo no estoy dentro de la Bolsa Nacional de Valores, ni dentro del ministerio, ni nada por el estilo. Yo estoy del lado privado. Sí. Entonces, ¿cómo van con la ley? No sé. A ver. ¿Verdad? Pero sí hay movimiento, tanto de la iniciativa privada como personalmente, ¿verdad? Yo personalmente no estoy solo moviendo ficha y para aquí, para allá, que no sé qué, sino que tengo una visión personal, y es reactivar y avivar, tal vez es la palabra correcta, el mercado de capitales en Guatemala, porque eso es lo que nos hace falta, desde mi punto de vista. Porque abre las puertas al crecimiento económico. El crecimiento económico, el libre mercado es algo fenomenal, y que si uno se va a ver a las economías desarrolladas, las que mejor avanzan, empezaron teniendo una bolsa de valores. La primera bolsa de valores fue en Holanda. Mira, Holanda fue dueña de medio mundo durante, creo que, 1 siglo y medio, una cosa así. Después la bolsa de Londres, igual los ingleses tuvieron mucho power. Los gringos hoy por hoy, la mayor cantidad de plata que se mueve es a través de la bolsa de Nueva York y de Chicago también, pero ese es más de futuros y derivados. Pero ese es mi punto, ¿verdad? Yo creo que Guate puede mejorar un montón si se reactiva eso, e inclusive a los empresarios guatemaltecos les sería beneficioso, porque tal vez ahorita, me voy a inventar, tenés una empresa que vende pollos, ¿verdad? O algo por el estilo, y tu empresa ya es bastante sólida, o tenés una empresa que vende pisos, whatever. Pero ¿qué pasa si la haces pública? Vos puedes levantar un montón de capital, incrementar tu cofre, ¿verdad?, de inversión, y puedes verticalizar, inclusive puedes crecer horizontalmente. No solo el empresario se hace rico y la empresa también empieza a tener mejores retornos, sino que vos también podés participar como inversionista dentro de algo, y a vos te cae hasta cierto nivel una riqueza. Entonces, personalmente creo que es elemental, es esencial. Mira, tengo una pregunta. Dijiste que el BAC es de los únicos que están haciendo eso. ¿Vos cómo conseguís clientes? O sea, ¿es privado? ¿Lo tienen al público, digamos, Santiago, o aquellos quieren invertir? ¿Cómo? O sea, ¿o vos buscas tus propios clientes o...? ¿Cómo es el acercamiento? O si, digamos, si alguien, no sé, alguien pues normal como nosotros quiere invertirte, o ustedes tienen su... Mira, hay diferentes maneras de entrar al fondo. Realmente el fondo es abierto. Sí tiene mínimos de entrada, ¿verdad? Relativamente accesibles para un fondo de renta fija. Pero me puedes escribir por Facebook, me puedes escribir por Facebook. La verdad es que no lo veo nunca, pero más que nada por LinkedIn o tal vez Instagram o algo por el estilo. Me puedes mandar un mensajito y me dices, mira, Mario, fíjate que estoy interesado en invertir en renta fija, tengo tal disponibilidad, ¿vos crees que me podrías apoyar? Y yo te digo, sí, con mucho gusto, reunámonos, te hago una presentación, te enseño ya un poco más a detalle qué es lo que hacemos, dónde estamos invertidos, cómo lo manejamos, etcétera. Y principalmente es a través de nuestra cartera, ¿verdad? Entonces, como es un producto de banca privada, sí es de banca privada, ¿verdad? Entonces, ese es el canal principal. Como vendo, pues, digámoslo así. Sí. ¿Y vos tenés un equipo o vos decidís en qué invertir o cómo funciona? O sea... Buena pregunta. Entonces, mira, es una estructura bastante completa. Para no ir a mucho detalle, nosotros utilizamos un foro de inversiones que sirve para dos cosas principalmente. Uno es para mitigar el sesgo emocional a la hora de la toma de decisiones, porque tal vez uno a veces como persona única está amarrado que algo va a ser y aquí me quedo y Boeing es la mejor empresa del mundo y Boeing viene al suelo, ¿verdad? Número uno. Y número dos, dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad?
Entonces, entre el foro se llegan a tomar las decisiones. El foro está compuesto por los altos ejecutivos del banco, entonces son banqueros sumamente sazonados, con mucha experiencia, buenos inversionistas. Entonces toman decisiones correctas, sensatas, educadas. Y después tenemos una política de inversión. Y el foro también vela porque se cumple la política de inversión. Súper importante tener una política de inversión en un fondo de inversión, valga la redundancia, porque ayuda a proteger la integridad del fondo y la misión y la visión del fondo, ¿verdad? Donde si ahorita lanzamos un fondo, por ejemplo, que está enfocado a renta fija, con ciertos criterios de calificación de riesgo crediticio, poco apalancamiento, ¿verdad? Ciertas estipulaciones, y a vos te llama la atención, como cliente o a cualquiera de ustedes, dicen, buenísimo, yo quiero participar. ¿Qué te garantiza a vos que dentro de 2 o 3 o 5 o 10 años yo no pivotee como asset manager y de la nada empiece a meterme a derivados, ¿verdad? La política de inversión. Entonces eso protege realmente la integridad. Y así es como se maneja. Ellos son los que van tomando las decisiones. Tenemos alianzas estratégicas con asesores de los Estados Unidos. BAC tiene un montón de power, ¿verdad? O sea, tiene bastante músculo para hacer análisis de data. Tenemos obviamente un sector financiero muy capacitado. El talento dentro de BAC es impresionante. Entonces, si hacemos, pues entre todos manejamos los fondos. Estamos los que estamos en la primera línea, digámoslo así, ¿verdad? Yo no solo vendo, sino que también ayudo a revisar y administrar el fondo. Veo posiciones, puedo hacer comentarios, levanto las manos, digo, fíjate que tal y tal SA me parece que es una buena empresa, o fíjate que yo me enteré que tal y tal SA no está muy bien, más a nivel internacional, entonces sí tengo que estar bastante informado de un montón de factores macroeconómicos, ¿verdad? Desde los más famosos, digámoslo así, pero súper importantes, como el desempleo y la inflación, hasta soft data, ¿verdad? Que son básicamente el sentimiento y el feeling de Mara, a ver cómo van. Y sí, o sea, sí leo un montón. Entonces sí, un poquito de todo. Ahorita que estamos empezando con estos fondos que llevan un poquito más de 2 años, estoy metido un poco en todo. Qué nave, la verdad. Es que sí es enorme la estructura. O sea, todo esto que acabas de decir es solo para los fondos de renta fija. Correcto. Entiendo que el banco seguramente tiene otras divisiones de distintos tipos de fondos que manejan distintos activos. Estos son fondos de inversión, renta fija. Eso es lo que nosotros manejamos. Ok. Buenísimo. Si querés, contanos un poquito de... Hacemos esta breve pausa solamente para agradecerle a nuestro patrocinador de los videos, Treten. Treten es una plataforma creada por guatemaltecos para que ustedes, usuarios, puedan operar en los mercados bursátiles. Para más información puedes encontrar el link de la plataforma en nuestra descripción. Bonos. Bueno. O sea, hemos hablado de qué es renta fija, pero ¿qué es la renta fija como tal? O sea, ¿qué conlleva? Yo en lo personal sé de que renta fija pues es bonos. Por ahí escuchaba que hacía referencia a las acciones preferentes, que yo sé que no es renta fija como tal, creo que todavía se considera renta variable. Renta variable, sin embargo, su finalidad o como que características sí son muy similares a un bono, ¿verdad? Sí. Pero si querés contanos tal vez qué es un bono para que nuestro público que tal vez no entiende tanto sobre este tipo de activos financieros pueda aterrizar y creo que todo lo que has comentado hasta el momento es de bastante valor. Creo que diste una muy buena intro para que ahorita sí ya podamos entrar a la mera carnita del episodio de hoy. Con mucho gusto. Y que nuestro público también ya pueda llegar a sacar sus propias conclusiones de, ok, Mario ya habló sobre el tema de la diversificación. ¿Cómo puedo incorporar la renta fija en mis portafolios para poder reducir riesgos, poder tener... un ingreso fijo, que entiendo yo que la renta fija, pues también eso es lo bonito de que no estás buscando un activo que se aprecie con el tiempo, sino que te dé renta fija, como le dice el nombre, ¿verdad? Claro. Así que sí, si querés arranquemos por qué es un bono. Ok, mira, para empezar, un dato interesante es que el mercado de renta fija es más grande que el mercado de renta variable. Ok. Es enorme, es enorme. Después, ¿qué es un bono? Un bono esencialmente es deuda. Eso es lo que es. Entonces vos les prestás dinero a una empresa o a un gobierno, porque hay 2 tipos de bonos.
corporativos y soberanos. Soberanos, pues obviamente el gobierno, y corporativos, pues de empresas. Le prestas dinero y ellos a cambio te ofrecen un cupón, ¿verdad? Entonces hay varios términos de la renta fija y como que el lingo financiero, pero al final de cuentas es deuda. Y el contrato que se hace consiste, 1, en el cupón que te van a pagar, 2, el monto de emisión, que es el monto que están pidiendo prestado, y 3, un plazo, ¿verdad? Entonces un momento de emisión. Perdón, el cupón se pudiera decir que es como el interés que vas es la tasa de interés, es okay. sinónimo de Ajá, solo que tal vez para hacer un poco de historia, digamos así, antes los bonos literalmente eran un cartón de papel, ¿verdad? Donde decía Mario S.A. emite una deuda de por en una cantidad de años, y abajo tenías los cupones y los rompías, los llevabas a una ventanilla, los cobrabas y ellos te pagaban en efectivo esa rentabilidad, siempre sobre el valor facial. O sea, el bono es como vos le prestás dinero al gobierno. Correcto. O el gobierno te está pidiendo dinero prestado a vos. Bueno, sí, depende de cómo lo querrás ver, pues. Vos, y esto de los bonos, ¿cualquiera puede tener acceso a eso o solo banca privada o cómo? Sí, bueno, técnicamente sí existe un mercado público, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que tenga acceso al mercado de capitales público puede adquirir un bono. Entonces, BAC ofrece los vehículos para poder invertir en bonos del gobierno, por ejemplo, de Guatemala, que son muy buenos, by the way. Tienen buenas tasas, es una probabilidad relativamente baja de default, que es quiebra básicamente, o sea, que no te paguen los intereses o que te digan ya no te podemos pagar la deuda. Entonces, lo que haces ahí es que abrís una cuenta con la casa de bolsa o el puesto de bolsa, que hay diferentes firmas en el mercado que las tienen y ellos te ofrecen la entrada a comprar un bono del gobierno de Guatemala. Creo que los mínimos son bastante bajos, accesibles, son como, depende de la emisión, pero están alrededor de como 1,000 quetzales, creo yo. Ah, sí, son bajos. Creí que iba a ser más. No, 5,000 pesos, algo por el estilo. Hay otros que tienen diferentes plazos y van como que mínimo 10,000, pero no es nada así disparatado. Ahora, los bonos privados, entre comillas, privados de empresas privadas, tienden a ser un poco más caros. Esos sí pueden variar. Hay deudas enormes, pero si tienes el capital lo puedes comprar, pues, ¿verdad? O sea, deudas de $1,000 millones, cosas por el estilo. Vos puedes comprar pedazos también de eso y no sos dueño totalmente de toda la deuda, pero técnicamente sí, cualquiera lo puede acceder. Si lo quisieras acceder a través de los fondos de inversión, que ya son más sofisticados, requieren una administración, una medición y todo, de BAC específicamente $50,000, ¿verdad? Y con eso puedes entrar a los fondos, ¿verdad? Buenísimo. Regresando a lo que comentabas del bono, solo para ver si estoy bien, son 3 características principales: el monto que te cuesta el bono, correcto, el cupón, que sería el interés que vas a recibir, así es, y el plazo, que sería la madurez del bono. Así es. O sea, entonces vos tenés un momento de emisión y un momento de madurez. Y ese plazo es variable, ¿verdad? Puede ser que hagan la emisión de 1 año, 2 años, 3 años, 30 años. Dependiendo del tiempo, me imagino que es mayor el interés que te dan. Teóricamente sí, pero no siempre es la ley, ¿verdad? Entonces, si querés, ahorita que veo que tenés TradingView, podés ver del lado derecho en el ribbon, te puedes ir a ver los bonos de diferentes plazos y vas a ver que los de corto plazo están pagando más que los de largo plazo. Ahí sale la famosa curva de rendimiento, el yield curve, que es un excelente indicador para ver recesiones, o se cree, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que la curva se invierte, le sigue una recesión. Las últimas 7 recesiones lo ha predicho la curva de rendimientos. ¿Y hoy por hoy en qué situación nos encontraríamos? Está relativamente inversa, ¿verdad? O sea, sí hay chances de... Según la curva, sí. Según la curva, sí. Depende de tus creencias ante eso. Yo no estoy en el negocio de la especulación, yo estoy en el negocio de la medición, ¿verdad? O sea, los bonos son mate, no estás pensando que tal vez si sube y que no sé qué, ¿verdad?
eso vos podés medir un montón de cosas dentro de un bono, entre ellas el cupón que te deberían estar pagando, vos puedes evaluar un bono, ¿verdad? Pero técnicamente sí te deberían de pagar más por un plazo más amplio. Yeah. Vos tenés 4 factores principales para medir el precio, digámoslo así, de un bono, y es el riesgo inflacionario, por el cual te tienen que pagar una prima, entonces el cupón debería ser más alto. El riesgo de quiebra, que es el default risk, también te tienen que pagar una prima por eso. La liquidez, que es cuán fácil puedes convertir un bono, un título financiero en cashito, que cash is king. Y por último, a ver, dije deflationary, inflationary y maturity risk, que es el de madurez. Entonces, entre mayor plazo te deberían de pagar más. Pues ahorita el de 3 meses te paga más que el de 2 años, si no estoy mal, ¿verdad? Y eso solo porque así está el mercado, por ahí, pues. Porque hay mayor incertidumbre. Entonces, vos decís, yo no sé si van a lograr pagar 2 años, específicamente hablando de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Ya te caché, ok. Cabal. Sí. Entonces dicen, yo prefiero irme a corto plazo porque el riesgo de tirarme a 20, 30 años está más incierto, ¿verdad? Entonces tienden a pagar más, cabalmente por oferta y demanda. Entonces los yields, los rendimientos suben. ¿El interés que te pagan es mensual o anual? Eso lo pueden estructurar los bonos. Y siempre es el mismo, digamos, mensual, siempre se queda, aunque sea 4 o 5 años, y no importa si suben las tasas o bajan, siempre es lo que vos firmás, pues, por así decirlo. Básicamente, sí. Ya si a vos te están pagando 3% y la inflación llega a 6 en un año, ya ese es tu problema, pues. Correcto. Es el riesgo de la inversión, pues. Así es. ¿Qué le decimos a nuestra audiencia? Que la inversión es un riesgo, pues. Sí, por supuesto. Al final de cuentas, vos tratás de mitigar riesgos para tener el mejor portafolio. Y el que más riesgos se logre quitar de encima es el que mejor va a rendir. ¿Quién es el que mejor se quita los riesgos y el que mejor ojo tiene? A mi opinión, el estimadísimo Warren, ¿verdad? Sí. Warren Buffett, máquina absoluta para mis riesgos y evaluación de empresas. Entonces, ve muy bien ese tipo de cosas y por eso pues ha tenido tanto éxito. Sí, es que mucha gente pues nos hemos topado y es un problema en Guatemala, que cree que el invertir te asegura algo. Cree que porque voy a invertir, voy a ganar cierto porcentaje al mes, pues. Lo único garantizado en esta vida es la muerte. Y los impuestos. A menos que seas lo suficientemente pilas para encontrar alguna figura que logre reducir tus impuestos, pero los impuestos los vas a tener que pagar tarde o temprano. Sí, que nos dimos cuenta ahorita que fuimos a Shela con Santiago, que la gente era, ok, yo te invierto, pero ¿cuánto me vas a dar al mes, pues? Y no quieren tomar ese riesgo. Por supuesto. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Ese es el principio elemental antes de invertir. Si alguien te ofrece el 15%, tenerlo por seguro que es riesgo alto. Riesgo tal vez a veces no necesariamente tiene una mala connotación, sino que es simplemente la volatilidad del mercado o del activo específicamente. Pero sí, ese es principalmente lo que uno tiene que estar consciente. Hablando de riesgo, nosotros que pues no quisiera decir que somos jóvenes, pero tampoco somos adultos ya adultos. Para alguien de nuestra edad que está entre los 25 y 30 años y está empezando su portafolio de inversión, ¿cuánto más o menos es lo que rinde un bono? O suponete el bono, el fondo de inversión que ustedes manejan en el BAC, ¿cuánto es como que un rendimiento que dan anualmente, siendo la renta fija una de las figuras más seguras en los mercados? O sea, al final de cuentas, si alguien de nuestro público tiene una tolerancia de riesgo muy bajita, tal vez esto sí es algo que le apetece, ¿no? ¿Cuánto en promedio es como que un buen rendimiento para un fondo de renta fija o un bono? Depende de tu riesgo. Okay. Ahora bien, el BAC tiene, o nosotros manejamos 2 fondos específicamente. Tenemos otros fondos, pero los que estoy yo involucrado es el conservador y el de alta renta. Okay. El conservador
le está apuntando a tener un rendimiento neto, eso ya es libre de impuestos y libre del fee de administración, del 5.75% anual, año con año, a mediano y largo plazo, y el de alta renta 7.15% anual. Actualmente, y el disclosure, ¿verdad? Rendimientos pasados no son garantía de rendimientos futuros. Claro. Entonces, en el último año el fondo conservador ha rendido 6.67% neto. En lo que va del año. En el último año. En el Entonces, último año. del 3 de junio del 2024, el 3 de junio de hoy, 6.67 neto. ¿Verdad? Metiste $100,000, hiciste $6,670. Y el de alta renta ha rendido cerca de los 7. Entonces, pues estamos bastante contentos con ese. Debería estar rindiendo más, pero... O sea, ese alto es ni 1% de diferencia, casi. Pues. De momento sí. Y es específicamente por algo un poco, me voy a meter un poco más a tecnicismos, es el spread que existe entre un bono del tesoro y un bono corporativo con plazos similares. Entonces, si ese spread es muy corto, las nuevas emisiones, o muy cerrado, digámoslo así, las nuevas emisiones van a seguir manteniéndose en el mismo nivel que tiene el bono del tesoro. Si te está ofreciendo un 4.40, un 5%, que el de 30 años recientemente un 5%, vos estás viendo que las nuevas emisiones de las empresas van a estar rondando eso. Tal vez te van a dar un poco de default risk extra, el riesgo país tal vez no lo toman muy en cuenta, entonces estás viendo emisiones entre el 7, el 8, ¿verdad? Pero sí, cuando los spreads se separen, nosotros realmente tenemos estrategias para invertir más adelante, que digamos, ya vemos que los spreads se separaron o están más abiertos y decimos, ok, este es el momento de capitalizar en bonos de grado de inversión que tenemos, que son bonos altamente líquidos, sumamente seguros, de empresas famosas, grandes, con un récord crediticio muy bueno, poco apalancamiento, etc. Los liquidamos y decimos, hoy sí nos vamos a meter a otras empresas. Por ejemplo, no sé, Millicom, que es TIO, ¿verdad? O Arcos Dorados, McDonald's Latinoamérica, Petrobras. Puedes agarrar empresas, no sé, tal vez un poco de minería o algo por el estilo. Puedes ir buscando distintas empresas y cada industria también tiene su riesgo, pagan sus primas, etcétera, etcétera. Suponete, yo me recuerdo que hace un par de años CMI sacó una emisión de bonos gigantesca. Recuerdo, si no estoy mal, que era como que algo atado muy ambientalista. Eso era como que un principio de los bonos. ¿Estuviste presente en esa...? O sea, ¿ya era algo que mirabas en esa época? Sí. Es más, nosotros tenemos un bono de ellos. Ok. ¿Verdad? Un pedazo, pues, porque obviamente la deuda, como vos dijiste, es enorme. Se llama Investment Energy. Es un buen bono, ¿verdad? Es muy seguro, tiene buena valorización. Entonces, algo que no hablé es el precio de los bonos. No solo es la renta fija y se acabó, sino que también existe un precio. Si quieren se los puedo comentar un poquito más. Pero sí, nosotros, es más, tenemos ese bono dentro del portafolio. Buenísimo, qué buena onda. Ese precio que decís es como que el precio en mercado secundario. Si Correcto. quisieras liquidar el bono, en base a la oferta y demanda, el precio de tu bono puede subir o bajar. Correcto. Entonces, regresemos tal vez un poquito así, ¿verdad? Antes de el pricing. Imagínate, yo soy Mario S.A., decido emitir un bono por $100,000. Ese es el valor facial, el valor de emisión, ¿verdad? Entonces, salgo del mercado, digo, muchacha, ¿quién quiere $100,000? Vos decís, yo quiero 50,000, yo quiero 50,000, listo, ahí están, ping, ping, órale. ¿Y ahí serían dos bonos? ¿O es un bono. Un bono partido? Pero vos compraste partido dos. Se puede comprar partes de bonos. No todos, pero sí hay varios que puedes comprar pedazos, ¿verdad? O tickets mínimos, digámoslo así, ¿verdad? Ok, buenísimo. Pero sí, ¿verdad? Después estipulo la cantidad de años que les voy a pagar la tasa de interés. Supongamos que son 5 años al 5%. Fenomenal. ¿Qué pasa si ustedes se quieren salir antes de los 5 años? Lo pueden hacer perfectamente. Pero ¿qué van a hacer con esa deuda? La vas a vender en el mercado secundario. Ahora, puede ser que Mario S.A. esté teniendo problemas, donde he tenido despidos, empiezan a haber rumores, tal vez mi último quarter no fue el más bonito, ¿verdad? Mis rentabilidades están bajando.
el ROIC no es muy bueno, etcétera, WACC malo, lo que querrás. Entonces, si vos salís a vender tu pedazo de $50,000, ¿cuánto te lo va a comprar el mercado? ¿Vos crees que te van a pagar $50,000? Lo más probable es que no, porque dicen, yo creo que Mario S.A. va a quebrar, mano. Entonces, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a tomar ese riesgo si mi rentabilidad efectiva se vuelve más alta del 5%. Yo estoy dispuesto a tomar ese riesgo por un 7%. ¿Y quién le va a no garantizar, pues, pero quién va a dar ese 2% extra? El mercado. Es en base al precio, ¿no? Porque entonces ahí yo te diría, en vez de pagarte 50, te va a pagar 30 y esos $20,000, digamos, va a representar el yield extra. Exactamente. Okay. Cuando llegas a la madurez, sí o sí tenés que pagar el precio facial, el valor facial, ¿verdad? En el ínterin de la emisión y la madurez, el precio de un bono puede fluctuar, ¿verdad? En el mercado secundario. Entonces hay 3 niveles a los cuales se venden y se compran los bonos. Es a valor de par, que es el 100% de la emisión. Por ejemplo, si el bono era de $100,000, valor par sería $100,000. Siempre se miden en puntos base, entonces serían 100 puntos base porcentuales. Luego, si está un premium, es por encima del 100%, vos podrías vender, o ustedes podrían vender esa deuda por $105,000 y puedes liquidarla antes de llegar a la madurez en $105,000. ¿Cuánto te metiste? 5%. Y no tuviste que esperar los 5 años de 5% a 5%, ¿verdad? Claro, a 5 años 5% es una rentabilidad de 25% y compuesto se vuelve mejor. Y luego está descuento, y se le llama descuento por una razón, es el término profesional financiero, ese descuento, que está por abajo del 100%. ¿Por qué descuento? Y eso es tal vez lo más importante entender de un bono. Porque imagínate que yo tengo un activo, ¿verdad? Este pachón vale $100,000. Este es cristal de no sé ni dónde vamos, pero vale $100,000. Ya lo mordiste. Ya lo mordí. Y este es el precio, ¿verdad? Yo te digo, ok, un ¿quién me quiere comprar este pachón? $100,000. Bueno, decís, órale, está bueno, yo te lo compro. $100,000, sí o sí. Ahora, en el ínterin puede ser que valga en el mercado $80,000. Si vos sabes que va a regresar a los $100,000, vos estás comprando un activo que está a descuento. Porque solo tienes que pagar $80,000 por algo que vale $100,000, si va a llegar a la madurez, ¿verdad? Para hacerlo tal vez un poco más sencillo. Porque un bono es así, vos lo emitís a valor de par. Llega a la madurez, te tienen que pagar valor de par, porque es deuda, ¿verdad? Yo te pedí $100,000 prestados, yo te devuelvo $100,000. Una observación, porque ahorita como que hice clic y medio cortocircuito también, porque si vemos en renta fija, entonces también existe cierto nivel de especulación. Sí, muy bajo, pero muy sí. bajo, pero sí, o sea, si yo veo que está en descuento y está en 80,000, yo sé que eventualmente a la madurez van a tener que pagar 100,000. Sin embargo, tengo que tomar en cuenta los riesgos que mencionabas, como que quiebre la empresa, se vaya al carajo la inflación, ¿verdad? Ahí es donde entra ese pedacito de especulación, ¿no? O sea, al final de cuentas... Sí, no. Mira, por algo le dicen bond math, ¿verdad? O sea, son fórmulas, vos puedes medir el M-Duration, Macaulay's Duration, hay un montón de diferentes medidas y fórmulas de todo, y vos puedes medir el riesgo realmente de default de una empresa. Okay. O sea, sí lo puedes ver. Como son empresas públicas, usualmente, vos puedes ver los estados financieros, el estado de resultados, ¿verdad? El balance general, el flujo de caja, y decís, puchica, mira, aquí están sobreendeudados, o aquí no, aquí les está yendo re bien, mira, la rentabilidad. Pero después empezás a ver márgenes y cositas, ya te puedes poner mucho más técnico y realmente medir ese riesgo de default y que no llegue este pachón dentro de 5 años a existir. Y esos descuentos me imagino que se han de ir volando. O sea, han de haber máquinas y computadoras recolectando data suficiente que te dicen, mira Mario, hay esta oferta, ahorita comprala. Hasta cierto nivel, sí. Hay 2 factores que afectan el precio de un bono. No es solo lo de la empresa en sí, sino la competencia del mercado. Entonces, por eso mencionaba oferta y demanda. Si yo tengo principalmente contra qué compite un bono corporativo,
contra la tasa libre de riesgo, que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Se consideran libre de riesgo en papel, ¿verdad? No vamos a entrar en ese tema porque es súper extenso y ya nos estaríamos metiendo a economía 4, ¿verdad? Pero digamos que por el bien de la conversación, que es libre de riesgo, esa es la tasa que te ofrecen. Entonces, si yo tengo el bono del Tesoro a un plazo de 5 años, que me ofrece 5%, estoy hablando hipotéticamente, y tengo el bono de Mario S.A., que me ofrece 5% a 5 años, ¿en cuál invertirías? En el bono del Tesoro, si es cero riesgo, a ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Le bajo, o el mercado le baja el precio a los bonos. Entonces, ese es el efecto principal, pero el segundo que existe en el precio de un bono. Okay. No solo lo que está pasando en el riesgo empresarial en sí, como internamente y microeconómicamente, sino cómo lo afecta la competencia del mercado de los bonos del Tesoro. Entonces, todo lo que te paga un bono corporativo y esas primas vienen por encima de la tasa líder del bono del Tesoro. Son bonos internacionales. ¿Un bono de Guate cuánto está pagando más o menos ahorita? Depende del plazo, pero alrededor del 6% en dólares. En quetzales son más altos. No está mal, pues. No, y esos son libres de impuestos también, ¿verdad? Porque los bonos soberanos te dan esas ventajas. Mira, y vos habías mencionado, pues, que te acuerdas lo que dijiste de la empresa de pollo. Pues que habían oportunidades en el mercado de Guate, en la bolsa, que habían oportunidades de empresas que salir al público para que la gente invirtiera en ellas. Claro. Y ahorita mencionaste una cosa que a la hora de ser una empresa pública saca todos sus estados financieros. ¿No crees que muchas empresas aquí en Guate no se vuelven así públicas porque no quieren enseñar sus estados financieros? Pues puede ser una de las razones, definitivamente. Yo creo que es cultural. Esa es la verdad. ¿Verdad? O sea, las familias, yo creo que todas las conocemos, que son las familias con más billete y las empresas más grandes de Guate, quieren mantener el control de sus empresas y lo quieren mantener en la familia. Está bien. Vale. O sea, al final de cuentas, vos sos empresario, es el sector privado, vos puedes hacer lo que querrás. Ahora, la opinión si deberían ir públicas o no, ya es opinión, ¿verdad? Y las opiniones pues pueden estar erradas, pero personalmente yo creo que irse público es un beneficio. Claro, si el mercado de capitales está desarrollado. ¿Por qué crees que todas las, o no todas, pero la mayoría de empresas en los estados se van públicas? Porque pasas de tener un pie grueso, pero que vos tenés 90% de participación de las acciones, que valía $150,000, la haces pública y ahora tu empresa se infló, pues. Sí. No te vale millonadas. Tenés un 1%, órale, pero ¿qué vale más? ¿Verdad? Sí. ¿Un 100% de $100,000 o un 1% de $10,000 millones? ¿Verdad? Sí. Buenísimo, Marito, por términos de tiempo, porque yo pudiera pasar aquí 2 horas hablando de esto, me parece interesantísimo y claro, sin lugar a duda vamos a tener que grabar otro episodio más adelante. O sea, veo que podemos hablar de renta variable. Esos son los fondos que estamos diseñando, que no puedo hacer muy públicos, pero esa fue una de las... No, buenísimo. Tuvimos de invitado a Iván Higueros de Zona Trading. ¿Cómo no? Tiene muchísima experiencia en renta variable y precisamente nos dio muchísimo insight en ese lado de value investing, por ejemplo. Buenísimo. Así que ya tener el lado bancario sería excelente también. Así que sin duda te vamos a tener de visita nuevamente. Marito, la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Si hubiese alguien en el público que quisiera arrancar este tipo de profesión, digamos, que le llame muchísimo y la atención y diga, yo también quisiera ser un banquero, creo que sería de bastante valor para él que nos compartas cuál sería el tip que vos le darías a Mario, que estaba empezando, regresando de COVID, después de haber hecho su emprendimiento, los 2 Ghost Kitchens, y que eventualmente dijo, ok, ya no quiero dejar un lado el lado de emprendedor y quiero dedicarme ahora sí a ser banquero, manejar fondos de inversión de volúmenes gigantescos. ¿Cuál sería el tip que le darías a ese Marito de ese entonces?
Con el conocimiento que tengo ahorita y viendo qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial y cómo va a afectar, yo creo que nuestras vidas, ya si es positiva o negativamente, ya es cosa de cada quien. Yo soy muy pro para eso. El cambio es parte de la vida, pero yo le diría, especialízate, edúcate. No perdas el tiempo mucho en scrollear cosas que no sirven, sino que informate y utiliza esas herramientas para aprender, y tal vez especialízate un poco más en inteligencia artificial, porque viene fuerte. Si pudiese regresar a ese momento, sabiendo que ahorita es eso. Ahorita yo creo que la ola ya está bien adelantada, pero definitivamente sería especialización, educación. No perdas el tiempo en bullshit, ¿verdad? O sea, enfócate y dale para adelante. Y mira cuál es el futuro, inteligencia artificial. Esos serían tal vez los consejos que le daría. Entrar a la banca es difícil. Es un gremio bastante privado, pero se puede, ¿verdad? Si estás especializado, si sos conocedor, si tenés buen feeling con las personas, sos llevadero y todo, se puede definitivamente. Buenísimo, muchas gracias por toda la info. Creo que ha sido son cosas que uno no sabe que existen y creo que estoy seguro que a mucha gente que nos ve le va a interesar y fijos van a estar metiendo ahí. Seguro. Con que compren bonos de Guate, que yo creo que nadie compra ni sabe cómo comprar, ya es algo que se pueden ir en nuestro público. Y que no es caro. Sí, agarren el teléfono, llamen a su banco. La mayoría de los bancos tienen un puesto de bolsa y usualmente los van a redirigir hacia el área, ¿verdad? Y lo hacen con un trader de Guatemala que está con sus licencias y todo, y es súper fácil, la verdad. Buenísimo. Tal vez un poco de burocracia bancaria, pero de eso no nos los vamos a quitar. Buenísimo. Marito, te agradezco muchísimo por el tiempo. De verdad que muy buen episodio. Aprendí muchísimo y estoy seguro que nuestro público también. Así que sin lugar a duda vamos a tenerte aquí de nuevo más adelante. Será un gusto. Y a ustedes, gracias por sintonizarse el día de hoy. Vamos a retomar los videos nuevamente, así que esperen el siguiente dentro de poco y nos vemos a la próxima. Buenísimo.